Actualmente no sé qué hacer. Hemos barrido el campo y no se sabe nada. Lo único que yo quisiera es que ella aparezca nada más. Lo que acabamos de ver y escuchar es la declaración ante las cámaras de Diego Álvarez, quien se muestra notablemente afectado por la desaparición de Brenda, su esposa. Según relató en reiteradas oportunidades, este hecho ocurriría luego de que la mujer huyera abandonándolo a él y a sus 2 hijos pequeños tras haberla descubierto con otro hombre, siendo este testimonio el que creyeron y publicaron los medios de comunicación. Sin embargo, pocos días después, los testimonios y las pruebas revelaron una historia mucho más oscura, dejando al descubierto la verdadera cara escondida detrás de la máscara de aquel hombre de voz tenue. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video y descubras cómo lo que comenzó como una desaparición perturbadora, pronto reveló una verdad escalofriante que conmocionó profundamente a la comunidad de Argentina por su brutal desenlace. El caso de Brenda Montaña Requena. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Brenda Verónica Montaña Requena nació en el año 1995 en el departamento de Albardón, ubicado en la ciudad de San Juan en Argentina. En el seno de un hogar conformado por sus padres Américo Roberto Montaña y Laura del Carmen Requena. Brenda creció rodeada de sus 9 hermanos, siendo una familia muy unida, trabajadora y de bajos recursos. Aproximadamente en el año 2012, a sus 17 años, la chica conoció a un hombre un tanto mayor que ella llamado Diego, y pronto comenzaron a salir. De Diego Laureano Álvarez, apodado Chato, se sabe que nació el 10 de enero de 1991 en San Juan, al igual que Brenda, siendo hijo de Óscar Ángel Álvarez y María Luisa Mallea. Este hombre se desempeñaba como carnicero, aunque algunas fuentes refirieron que era albañil. Así, la pareja inició un noviazgo, y luego de varios años de convivencia y un par de hijos, decidieron casarse el 18 de noviembre de 2016. A pesar de que las familias de ambos creían que la diferencia de edad podría ser un problema. Ya para el 2019, Brenda y Diego vivían en una casita ubicada en un barrio de bajos recursos, junto a la madre y la familia del hombre, quienes, según trascendió, no tenían en alta estima a la chica e incluso la maltrataban cuando él salía por las mañanas a trabajar mientras ella se quedaba cuidando a sus hijos. Aparentemente la relación entre la pareja marchaba bien, aunque se conoció por unos testigos que en realidad era un poco conflictiva, ya que Diego solía ser controlador, posesivo y violento con Brenda, al punto que le inspeccionaba incluso las visitas a su familia, quienes desconocían que esto estaba sucediendo, ya que la joven mujer prefería callar. En relación a esto, Laura comentaría más tarde en una entrevista que en una oportunidad vio un moretón en el cuello de su hija, y al preguntarle con un tono firme acerca de lo que había pasado, ella solo le dijo en forma jocosa que eran juegos entre su esposo y ella,
Así que la mujer le restó importancia. En junio del mismo 2019, Brenda comenzó a interactuar con otras personas a través de redes sociales, lo que le generó discusiones con su esposo, al tiempo que se comunicaba con amigos y conocidos, a veces desde el celular de una de sus hermanas que estaba internada en el hospital tras un accidente, ya que ella no tenía uno propio. Así las cosas, el miércoles 10 de julio, Brenda, Diego y sus 2 hijos visitaron a la familia de la mujer. Pasaron el día con ellos y cerca de las 8 de la noche se despidieron de todos, sin imaginarse siquiera lo que pasaría horas después. Entonces, al día siguiente, aproximadamente a las 10 de la mañana, Diego llamó a Laura un poco alterado, para contarle que no sabía dónde estaba su hija, y se mostró sumamente preocupado por ella. Luego, en medio de algunas versiones encontradas, el hombre le afirmó que Brenda se había ido, que había salido corriendo desnuda desde un vehículo y también que le había robado una fuerte suma de dinero. Tras la llamada, se dirigió hasta la comisaría para realizar una denuncia por desaparición, asegurando que su esposa le había dicho que saldría a caminar por un rato. Pero él sospechaba que en realidad se trataba de otra cosa. Y es que el hombre siguió su relato asegurándole a las autoridades que días antes Brenda le habría confesado que le estaba siendo infiel, pero él no podía creer, ya que, según su testimonio, todo marchaba muy bien entre ellos. A razón de todo esto, Diego dijo que necesitaba corroborar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo, por lo que siguió a Brenda hasta un terreno ubicado a pocos metros de la casa donde vivía la pareja. Y allí la vio en un vehículo junto a otro hombre. Así que en medio de la furia, le arrojó una piedra al sujeto, quien salió corriendo del lugar, mientras que, tal como afirmó, Brenda también huyó y no volvió a saber de ella. Además, contó que la mujer ya se había ido otras veces de la casa que compartían, por lo que inicialmente el jefe de la seccional de la zona dijo más tarde a los medios que creían que la chica estaba viva y se escondía. En consecuencia y sin perder tiempo, ese mismo día la policía montó un operativo, mientras que la familia de la joven y el mismo Diego también participaban activamente en la búsqueda. Así llegamos al 12 de julio sin que se encontrara ni el más mínimo rastro de Brenda, aun cuando las autoridades utilizaban perros de rastreo, caballos, un despliegue de uniformados e incluso drones. En este punto, Laura creía que Diego había golpeado a su hija y por eso ella se escondía. Por tal motivo, esa misma noche le preguntó que si lo había hecho, y ante esto el hombre solo guardó silencio mientras mantenía la cabeza gacha. Entretanto, él comenzó a dar algunas declaraciones a la prensa, mostrándose muy afectado y dolido por la desaparición de su esposa. Así que, frente a las cámaras, decía que si Brenda lo estaba viendo, le pedía que por favor volviera a casa por sus hijos y por su familia. Que se haga presente para saber que ella está bien y que por favor mire un ratito los niños, que son los imprescindibles en este momento, nada más. Pero esto no fue lo único que mencionó, ya que entre sollozos hizo mención a la supuesta infidelidad de la cual había sido objeto, tal como testificó frente a las autoridades, a la vez que resaltó el hecho de que estaban casados desde hacía 8 años y que tenían 2 hijos. Sin embargo, esto fue una de las cosas que llamó mucho la atención y generó suspicacia entre los familiares de Brenda, ya que la describían como una excelente madre que cuidaba muchísimo de sus pequeños. Entonces les parecía imposible de creer que la mujer hubiera huido dejándolos abandonados. No obstante, muchos medios de comunicación se apegaron al testimonio de Diego sin hacer una indagación más exhaustiva de los hechos, y comenzaron a titular las notas de prensa describiendo a Brenda como una traidora y una mala mujer, que no solo engañó a su esposo, sino que además lo abandonó junto a sus hijos, lo que, por supuesto, generó un revuelo.
Pero muy pronto un par de adolescentes darían un testimonio que cambiaría todo, generando aún más controversias, aunque esta vez no sería Brenda la mala de la historia, tal como la pintó la prensa nacional. Y es que todo comenzaría a cambiar cuando el 13 de julio, el chico con el que la joven mujer estaba en el vehículo cuando Diego les lanzó la piedra, llamado José Miguel Guajardo, alias el Píchula, denunció a Diego, en vista de aquel ataque sucedido 2 días antes, en el que lo golpeó con una piedra, lo que le causó lesiones en la mano izquierda. Según su testimonio, el 11 de julio se reunió con Brenda en un lugar al costado de las vías del tren, tal como habían acordado previamente en una conversación que sostuvieron a través de una red social. Así que ese día, en horas de la mañana, la mujer llegó caminando y ambos conversaron durante unos minutos. Poco después, Diego llegó al lugar de forma sorpresiva y sin mediar palabra golpeó a Brenda en el rostro y le lanzó una piedra a José, quien logró cubrirse con la mano izquierda y posteriormente salió corriendo atemorizado, mientras veía al hombre parado cerca de la mujer, en tanto le gritaba a él que se fuera o le quitaría la vida. Luego de esto, la policía procedió a detener a Diego por lesiones leves, y entonces se pudo confirmar que Brenda efectivamente estaba teniendo un amorío con José. Mientras esto ocurría, los uniformados continuaban con la búsqueda activa de la mujer, y el 15 de julio encontraron algunas huellas en las inmediaciones del domicilio de José, gracias a una pista que siguieron los perros, las cuales contribuyeron a la teoría que la policía manejaba desde el comienzo, la cual indicaba que Brenda se escondía y que no quería ser hallada. Por tal motivo, las autoridades allanaron la vivienda de este hombre, suponiendo que la joven pudiera estar allí, pero no encontraron ninguna pista de ella. No obstante, al día siguiente, una información inesperada le daría un increíble giro a este caso. Cuando 2 adolescentes de 14 y 17 años, tras ver las noticias y conocer el caso, llegaron a la comisaría acompañados de sus familiares para testificar que mientras se encontraban cazando pajaritos en un terreno, vieron a un hombre estacionando una motocicleta en una calle cercana. Luego notaron que encendió una fogata, y así continuaron relatando que cuando este sujeto se percató de la presencia de ellos, se acercó visiblemente inquieto y nervioso, e intentó sobornarlos para que se fueran y no dijeran nada de lo ocurrido. Entonces, cuando los agentes les pidieron una descripción de aquel sujeto al que se referían, ambos señalaron exactamente lo mismo sin titubear. Se trataba de Diego. Esto, evidentemente, fue una sorpresa para todos, ya que aquel hombre dolido que se mostraba frente a las cámaras como el esposo traicionado y abandonado junto a sus hijos por quien los medios inicialmente catalogaron como una mala mujer, pasaba a ser a partir de ese momento el principal sospechoso de su desaparición. Pero esto sin duda apenas era el verdadero comienzo de la investigación, ya que las autoridades les solicitaron a los jóvenes que les indicaran el lugar donde presenciaron todo lo testificado, y acto seguido, con esa valiosa pista, se dirigieron hasta el lugar. Al llegar allí, a las 7:50 de la noche, en un pozo de aquel terreno baldío, se encontraron con una terrible escena. Se trataba de los restos de un cuerpo que había sido separado en partes y luego incinerado a tal punto que era imposible reconocerlo a simple vista. Por si fuera poco, tras continuar con la búsqueda exhaustiva, hallaron un torso junto a un cráneo y una tibia, envueltos en la membrana de un techo, y cerca de ese lugar se toparon con los huesos de unos animales, los cuales consideraron que habían sido puestos allí de manera deliberada por el perpetrador, para confundir o distraer a los uniformados. No obstante, y aun cuando todos creían que se trataba de Brenda, no se tenía la certeza de eso,
ya que había que realizarle algunos estudios de ADN para lograr confirmar que se trataba de ella. Pero Laura, quien se encontraba un poco distante, al ver el movimiento de los vehículos y las autoridades, se acercó al lugar del hallazgo, y no tardó en reconocer una cadena con un dije plateado en forma de gato que había sido encontrada junto a los restos, y que pertenecía a su hija de 24 años, lo que, por supuesto, la devastó por completo, así como a toda su familia, ya que siempre guardaron la esperanza de encontrar a Brenda con vida. Así las cosas, esa misma noche del 16 de julio, los restos fueron trasladados al laboratorio de biología molecular del hospital para realizarle los estudios pertinentes, y los informes determinaron lo que ya todos intuían. Se trataba de Brenda. Posteriormente, los exámenes forenses arrojaron que el deceso se debió a una fuerte opresión en el cuello de la joven que le impidió continuar respirando, y luego el cuerpo fue separado en partes y calcinado con la ayuda de algunos neumáticos, teniendo la clara intención de intentar borrar las evidencias. En consecuencia, el estatus de Diego cambió de inmediato, y de ser detenido por lesiones leves, se le acusaría de homicidio. Entretanto, se realizó un análisis de las declaraciones del hombre con respecto a la desaparición de Brenda en un programa de televisión el 18 de julio, en el que se evaluó su postura corporal, sus gestos y su tono de voz, señalando que se mostraba angustiado, con rasgos evidentes de incomodidad y contradicción con su relato verbal. Entre otras cosas, se refirió específicamente a su mirada, la cual mantenía permanentemente hacia abajo, demostrando que sentía una vergüenza muy inquietante. Asimismo, en otro momento dirigió sus ojos hacia un costado, lo que, según el amplio conocimiento de los investigadores, aseguró que se trataba de una seña de culpabilidad. Por si esto fuera poco, el 19 de julio, un tercer testimonio complicó aún más la situación para este hombre, cuando José agregó a su declaración pormenores que había omitido anteriormente. Y es que dio a conocer algunos detalles de la relación que mantenía con Brenda, afirmando que la chica era amiga de una de sus hermanas, y por tal motivo coincidieron en varias oportunidades. Pero fue específicamente el día 30 de abril del 2019 cuando comenzaron a conversar. Sin embargo, lo más crucial para la investigación del caso fue que José aseguró que el día de los hechos, mientras se iba corriendo, volteó por un momento y logró ver a la joven de rodillas en el piso, mientras Diego la golpeaba brutalmente en la cara, lo que repetiría en una entrevista que dio a los medios de comunicación, y a la misma Laura en un momento en el que la mujer se acercó hasta su casa para saber de su hija en vista de los rumores. Pero luego de esto, en lugar de ir a las autoridades, José se fue a tomar algunas bebidas con unos amigos, ya que, según comentaría luego, no solo sintió temor por la actitud violenta de Diego, sino que además nunca se imaginó que algo así pudiera ocurrir. Así las cosas, Laura y su familia seguían ejerciendo presión y clamando justicia a través de redes sociales, aún conmocionados por lo ocurrido, ya que Diego incluso llamaba a la mujer Mami Requena y se llevaban muy bien. Por su parte, los parientes del hombre se mostraron muy sorprendidos y no podían creer que un joven al que describían como trabajador y que según amaba a su esposa e hijos, hubiera sido capaz de cometer algo tan atroz. Para este punto, los hijos de la pareja estaban bajo el cuidado de una tía de Diego, quien comentó que los pequeños no dejaban de preguntar por su madre e incluso por su padre, sin entender lo que estaba sucediendo. Siguiendo con el desarrollo del caso, el 2 de agosto de 2019, Diego recibió la lectura de las pruebas en su contra, y unas 5 horas después, se decidió que el hombre abandonaría su alojamiento en la central de policía
y sería enjuiciado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En su resolución, el magistrado dio por acreditado que aquel sujeto era celoso y que sometía a Brenda a situaciones de violencia. Durante el mismo mes, los jueces de la Sala Primera de la Cámara Penal, a cargo del caso, se trasladaron hacia el lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven de 24 años. Junto a la abogada querellante, los defensores y la fiscal del caso, para realizar una inspección ocular, con el propósito de comparar los dichos de algunos testigos y del propio Diego, en relación a cómo pudo haber ocurrido el hecho que terminó con la vida de Brenda. Así lo hizo también Laura junto a su esposo y alguno de sus hijos, quienes se sumaron a la actividad, siendo los primeros en llegar para seguir las instancias de la inspección, que, según se conoció, fue la única que llevaron a cabo los jueces del tribunal. Para la fiscal, quien solicitó este procedimiento a los jueces, dicho reconocimiento era un paso fundamental para el caso, ya que de ello se desprendería que lo aportado por los testigos era real, y por lo tanto era una prueba irrefutable en contra de Diego, para quien se había solicitado reclusión perpetua, una condena que contemplaba 35 años de prisión sin ningún tipo de beneficio. Llegado marzo del 2020, a 8 meses de lo ocurrido, Ayelén, una de las hermanas de Brenda, utilizó sus redes sociales para exigir justicia y una pena perpetua para Diego, al mismo tiempo que compartió un emotivo mensaje recordando a la joven mujer. Por su parte, Laura también expresó su dolor, la rabia por lo ocurrido y el inmenso amor que sentía por su hija. Posteriormente transcurrió algún tiempo sin que se conociera nada acerca del caso, hasta el 24 de mayo de 2021, cuando finalmente empezó el juicio en la Sala Primera de la Cámara Penal, en el que Diego subió al estrado y afirmó haberle quitado la vida a su esposa, pero luego dijo que no recordaba nada más sobre aquel día. Esto, motivado a que la estrategia de sus abogados era tratar de probar que el hombre actuó bajo el estado de emoción violenta, teniendo como pretexto que sabía que Brenda lo engañaba con José. No obstante, al día siguiente declaró una psicóloga quien caracterizó a Diego como un machista, describiéndolo además como frío, controlador, nada empático y, por si fuera poco, aseguró que estaba en todos sus cabales cuando cometió el crimen. Por lo tanto, de ninguna manera se trataba de un caso de emoción violenta. En este sentido, la abogada de la querella le consultó por qué creía que él, Diego, había puesto la denuncia por desaparición luego de cometer el delito. A lo que la profesional respondió que, según su criterio, se correspondía a una cuestión propia de su carácter manipulador, ya que con la exposición pensó que podría controlar la investigación. Luego llegó el turno de José, quien testificó todo lo ocurrido aquel 11 de julio del 2019, pero en medio de esto fue interrumpido por Diego, solicitándole que dijera la verdad de lo que había pasado, y el tribunal detuvo la interacción. Acto seguido declaró uno de los adolescentes que estaba cazando pájaros el día del crimen cuando de pronto vio al hombre, expresando que lo notó bastante alterado y además agregó que tenía las manos manchadas con sangre. Pero aun cuando la resolución del caso parecía ser bastante evidente, todavía faltaba una audiencia del juicio, quizás la más difícil de todas, la cual se llevó a cabo el miércoles 26 de mayo, y en ella le correspondió a Laura dar su declaración. Así, en medio de sollozos y mucho dolor, la mujer relató que el día que su hija desapareció, Diego se comunicó con ella en varias ocasiones, dándole versiones encontradas de lo que había ocurrido, y además se refirió a él como un hombre celoso y golpeador. Esto último lo consideró luego de todo lo ocurrido, recordando aquel momento en el que vio moretones a Brenda en el cuello, y la chica le aseguró que se trataba de un juego.
En tal sentido, continuó asegurando que también era sumamente controlador al punto que no le permitía a la joven tener su propia cuenta en redes sociales, ni un teléfono celular que no fuera compartido con él. Por si fuera poco, luego de esto le tocó el turno al médico forense, quien explicó los detalles estremecedores de la necropsia. Así, después de todos los testimonios recabados, el 18 de junio de 2021, Diego Álvarez fue condenado a cadena perpetua, a través de una sesión realizada de forma digital en vista de la emergencia sanitaria mundial. Por lo que la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional falla, condenando a Diego Laureano Álvarez a la pena de prisión perpetua. Esto significó un gran alivio para Laura y toda su familia, quienes se apostaban en las afueras del tribunal, y aun cuando nada les devolverá a Brenda, consideraron que finalmente se hizo justicia. Para entonces el caso parecía estar cerrado, pero no fue así, ya que José también fue procesado por el delito de omisión de auxilio en relación con el crimen cometido en contra de Brenda, motivado a una denuncia hecha por Laura, ya que se le reprochó no haber intervenido para salvarla cuando fue agredida por Diego. En cambio, decidió abandonarla en el lugar del ataque. Dicho juicio comenzó en septiembre de 2022, en el cual la justicia consideró probado que el hombre huyó del lugar tras la agresión y no dio aviso inmediato a la policía ni le prestó ayuda a la mujer, lo que pudo haber evitado la tragedia. Ante esto, su defensa había solicitado al juez que aplicara la extinción de la acción penal, con el objetivo de eliminar el caso en contra de José, obligándolo únicamente a pagar una multa, así como una reparación del daño que había causado, penalidad que fue confirmada por la Corte de Justicia de San Juan en mayo de 2023. Debido a esta decisión, Laura manifestó su descontento con la baja penalidad y continuó buscando justicia por la omisión del hombre. Así en más, tiempo después, la mujer compartió a través de sus redes sociales con mucha emoción y agradecimiento que había logrado obtener la tutela legal de los hijos de Brenda. Hoy, la familia de Brenda mantiene su memoria, buscando la fuerza para avanzar, a pesar del sufrimiento que los acompañará siempre. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!